Ahora sí estoy grabando. Ya, entonces, continuando con lo que venía diciendo, que importante que una vez que ya tengamos como listo el programa y lo que nosotros vamos a ir haciendo, obviamente que cuando usted haga la tarea computacional, por ejemplo, después van a poner el objeto modelo que pertenece a la librería HiloCiplex, y lo más seguro es que este le mande error, y ahí importan la librería que sea necesaria, y una vez que hayan hecho eso de importarlo, agregan todos los paquetes solamente, para que no se compliquen. Porque si no van a estar como agregando como cada uno de las especificaciones, no sé, van a estar agregando la clase hilo num bar, la clase hilo num expression, todas las que sean necesarias. Entonces agregan todos los paquetes simplemente, tal como expliqué acá. Ya, entonces vamos a continuar. Ahora vamos a hacer los datos del ejercicio. Notar que se tienen 4 conjuntos: uno de mascarilla, uno de materias primas, uno de máquinas y uno de clientes. Para este ejercicio yo voy a poner 3 materias primas, P, no, creo, sí, P materias primas, M mascarillas, son 3 también, 2 clientes y 2 máquinas para este ejercicio. En el conjunto, o sea, el parámetro P y J, lo que nos va diciendo es la cantidad de materias primas y requeridas para la producción de la mascarilla tipo J. Entonces, importante que notar que es B y J. Entonces, el I corresponde a la materia prima I. Entonces, está asociado con el P, el conjunto P. Notar que son tres materias primas. Entonces tienen que ir 3 filas hacia abajo, y después el J de este parámetro está asociado a la mascarilla tipo J. Y la mascarilla también, son 3. Entonces es una matriz de 3 por 3 tal como está acá. Importante que cumpla con ese tipo de especificaciones, porque después si no cumplen, después cuando hagan acá como todos los foros, no les va a funcionar, les va a mandar error. De hecho, la primera vez es difícil que todo les salga bien. Oye, esos Después, datos se inventan nomás. sí, es que este es O los una instancia para el modelo de clase. Hay un sinfín de instancias, pero una de esas instancias es esta. Ah, ya, pero la instancia la dan o la tenemos que crear nosotros. Ustedes la pueden crear, da lo mismo, a menos que se especifique cuáles instancias tienen que ocupar. Ah, ya, gracias. Acá en verdad como que no está especificado, así que puse cualquiera. Después para la demanda, recuerden, o sea, DJK, el J es para la mascarilla tipo J para el cliente K. Entonces J, son los tipos de mascarilla, son 3, entonces son 3 filas y son 2, el cliente K, entonces son 2 clientes. Entonces es una matriz de 3 por 2. Después el Q unidades y así sucesivamente. Tienen que cumplir con las especificaciones como de los parámetros que le están solicitando. O sea, que esta sea 3x3, esta de 3x2. El QI son las unidades de materia, o sea, unidades, QI, unidades de materia prima I en su inventario. Entonces tienen que ser con respecto a la unidad de la materia prima, que es el conjunto P. Entonces son 3 filas y así sucesivamente. Después ponen las horas persona, el costo por contratar horas extras, eh, el costo por comprar mascarilla tipo J. Notar que son 3 tipos de mascarilla, así que ahí está el precio para cada una de ellas. Y acá yo le estoy poniendo el nombre a cada uno de los tipos de mascarilla, 1, 2 y 3, y también al de máquinas. Y después de esto ya nos pasamos al modelo. Notar que la primera parte yo estoy creando un objeto que se llama datos, y que es de tipo datos. O sea, acá está, es de tipo datos. Acá está la clase datos, y los datos son de tipo datos, valga la redundancia. Entonces vamos a empezar a importar los datos y dejarlos en el modelo. Entonces importo como la cantidad de instancias que tiene cada uno de los conjuntos de materias primas, de mascarilla, de cliente y de máquinas. Eh, Notar que es como un método para datos.p, estoy importándolos
datos a cada una de estas variables, y luego hago lo mismo con los parámetros. Ya, entonces voy a ir como al unísono con la guía de aspectos generales como para ir explicando cada parte. Entonces acá está la librería Simplex, como pueden ver acá, este es un modelo de clase, y la librería Hilo Simplex extiende de la clase Hilo Simplex Modeler. Eso es como de aspectos generales, igual es importante. O sea, no es tan importante que lo sepan, pero para que entiendan de dónde viene. Ya, entonces, para definir una variable, esta es la primera parte. Entonces, para definir una variable, primero vamos a crear el modelo. Entonces, creamos un objeto que se va a llamar modelo y que pertenece a la clase HiloSimplex, que es una de las librerías que nosotros exportamos. Y después empezamos a definir las variables. Entonces, definimos la variable X. La variable X es la cantidad de mascarilla de tipo J que nosotros vamos a fabricar en la máquina R, JR. Entonces sería XJR. Como pueden ver, son dos subíndices, entonces es una matriz bidimensional. Aquí instanciamos la matriz bidimensional, como primero es de tipo J, como lo especificamos acá, mascarilla de tipo J, entonces J vendrían siendo las mascarillas. Entonces tenemos que poner dentro de las dimensiones el conjunto que es asociado a las mascarillas, que en este caso es el M, y en el segundo es el de máquina. Entonces el que está asociado a las instancias de las máquinas son el de R. Entonces ahí instanciamos, definimos la variable, y después definimos un nombre para las variables. Posterior a esto, vamos a hacer un doble for para ir poniéndole nombre a cada una como de las instancias que va a tener esta variable X. Entonces, por ejemplo, una va a ser como X1, X1 lenta, 1, 2 rápida. O sea, que la mascarilla tipo 1 lo voy a fabricar en la máquina lenta o en la máquina rápida y así. Ya, posteriormente, acá vamos a ya instanciar la variable, y acá es importante que, como pueden ver acá, está como la definición para variables que es como que son como de un solo valor. Acá están las unidimensionales, que son solamente un vector, y están las bidimensionales, que es una matriz. Entonces acá hay una limitante, como pueden ver acá, es que al momento de crear la variable bidimensional, puesto que no existe método que retorne una matriz de variables en la clase HiloSimplex, una forma simple de resolver esto es definir la variable bidimensional fila por fila. Es decir, a la fila i le asignaremos el arreglo retornado por el método numBarArray. Entonces, acá tienen que imaginarse que tenemos una matriz de bidimensional y que vamos a fijar las columnas y vamos a ir fila por fila. Entonces, por eso acá vamos a ir fila por fila en primero el conjunto de las mascarillas, M el conjunto de las mascarillas. Entonces vamos a ir mascarilla por mascarilla. Y como pueden ver, por ejemplo, en las mascarillas va a estar asociado a distintos tipos de máquinas. Entonces, el, el tamaño del arreglo de cada una de esas filas que están asociadas a las mascarillas van a estar asociados a la cantidad de máquinas. Entonces, ese es el tamaño del arreglo, que va a ser R, que va a ser el número de máquinas que hay. Y notar que acá está retando el método numBarArray, tal como está acá. Luego de eso definimos el lower bound, que es el valor mínimo que va a tener la variable, y el upper bound, que va a ser el valor máximo. Y después a esto le ponemos el nombre a la variable solamente. Y acá está todo más como explicado. Pero eso es como la metodología que se hace. Entonces, vamos a tener limitantes cada vez que definamos una variable bidimensional o mayor a esta. Puede ser tridimensional o más dimensiones. En particular acá, la limitante es que esta variable era bidimensional. Después definimos la variable z. La variable z es para definir la cantidad de horas extras que nosotros vamos a contratar, y esta es un solo valor, así que en esta no hay ningún problema. Entonces sería modelo.numBar, definimos el upper bound, y o sea, el lower bound y el upper bound, y luego de eso ya empezamos a definir la variable y. Entonces definimos la variable y, notar que la variable y está asociada a como los tipos o sea, la cantidad de materias, o sea, la cantidad de mascarillas de tipo J que nosotros vamos a comprar
como a la competencia al final. Entonces son mascarillas de tipo J. Entonces está asociado al conjunto de mascarillas, como pueden ver acá. Ponemos las dimensiones, le ponemos un nombre a cada una de las mascarillas y después simplemente le ponemos el nombre a cada una de las instancias que van a estar asociadas al arreglo de la variable y después instanciamos la variable. Notar que esta es una variable unidimensional, porque tiene solamente una dimensión, y acá le ponemos el tamaño que va a tener ese arreglo, que va a ser como la cantidad de mascarilla de tipo J que yo le voy a comprar a los clientes externos. Cada casilla va a ser como un tipo distinto de mascarilla, y definimos el lower bound, el upper bound y el nombre para esta variable. Entonces acá ya definimos todas las variables, ahora vamos a pasar a ya crear el modelo, que sería esta parte de acá, definir el modelo. Entonces definimos antes el modelo con la clase HiloSimplex y empezamos a ir primero con la función objetivo. Entonces acá. Entonces definimos ahora una expresión y la expresión nos va a servir para ir sumando todos los términos, tanto de la función objetivo como de la restricción. Entonces instanciamos la variable expresión y primero vamos a definir la función objetivo. Entonces acá para definir la función objetivo es importante que, a ver, ponerlo por este lado, ir fijándonos en todos los costos. Por ejemplo, aquí hay un costo por producir una mascarilla tipo J en la máquina R, CJR. Después hay un costo por contratar una hora extra. Y finalmente hay un costo si es que llegan a faltar mascarillas, entonces por comprar una mascarilla tipo J, que va a ser FJ. Entonces hay tres costos, y esos tres costos los vamos a tener que ir agregando, y son los costos totales que vamos a tener que minimizar. Entonces, primero vamos a partir con el costo CJR. Acá, en verdad, por temas de modelo de clase, ustedes tienen que poner como los mismos subíndices para no confundirse, pero acá en verdad da lo mismo. O sea, el contador, a pesar de que este debería haber sido J y este R, en verdad da lo mismo, porque como que al momento de programar no hay ningún problema. Pero en el modelo de clase, después la prueba, obviamente tienen que ser como no sé, pues, el subíndice J para la mascarilla, el de R para las máquinas y no ir cambiándolo. Así que hago eso para que no se lo olvide. Entonces, primero, notar que la primera sumatoria es una doble sumatoria, el primer índice. Entonces, para cada una de las sumatorias va a ir un for. Entonces, primero va a ser para el de las mascarillas. Entonces, tiene que ser i menor que el conjunto de las mascarillas, y el segundo el de máquinas, el de aquí. Entonces pasamos al segundo for y a la expresión le agregamos el término. Sería add term, y lo que hace esto es multiplicar término por término, o sea, la cantidad de mascarillas por su costo, y así para cada una de ellas, y que se va a producir en la máquina R. Después cerramos y notar que acá el término, la expresión va a seguir sumando. Después vamos a pasar por el segundo índice de la sumatoria, que va a ser el de comprar las mascarillas de tipo J. Entonces, la cantidad de mascarillas que nosotros vamos a comprar de tipo J, la vamos a multiplicar por su precio, y así, va a ir sumando para cada uno de los foros, y después finalmente la cantidad de horas extras que vamos a contratar. Acá en verdad este es un solo valor, así que multiplicamos nomás las horas extras que vamos a contratar con su respectivo costo. Y aquí ya sumamos todos los términos y vamos a minimizar, porque este problema es de minimización. Entonces, con el método minimize, minimizamos la expresión, y después, donde ahora vamos a ocupar esa expresión para hacer las restricciones, tenemos que limpiarla. Entonces, ocupamos el método expresión.clear. Limpiamos la expresión para empezar con las restricciones. Acá quizás después con la práctica lo van a entender mucho mejor, así que eh, con las tareas va a quedar mucho más claro. Entonces definimos las restricciones. Primero vamos a empezar con la restricción de disponibilidad. Notar que acá B y J la cantidad de materia prima requerida para la producción de mascarilla tipo J, y también se tienen una disposición de QI unidades de materia prima en el inventario. Entonces hay que cumplir con esa restricción. Entonces, la primera restricción está asociada a
esta de acá, que es la disponibilidad de materias primas. Esta de aquí. Disponibilidad de materias primas. Entonces acá es importante que, miren, como pueden ver, al final es como, es una doble sumatoria que va en el tipo de mascarilla y también en el tipo de máquinas, y esto quiere decir que, por ejemplo, para producir la mascarilla de tipo J, en la máquina R, yo necesito de distintos tipos de unidades para producir ese tipo de mascarillas. Y para eso yo tengo que tener distintos tipos de materias primas. Entonces, para cada una de las materias primas que yo voy a producir para la máquina, para la mascarilla de tipo J en la máquina R, tiene que ser menor o igual a la cantidad de unidades de inventario que yo tengo de esa materia prima. Entonces, después lo vamos a ir haciendo para cada una de las materias primas y vamos a hacer el mismo ejercicio, como para cumplir con esa restricción. Entonces, eso para hacerlo en Eclipse, primero vamos a partir por este acá. Entonces, como pueden ver acá, como es para cada una de las materias primas, esto representa un for. Entonces acá, en la restricción, primero vamos a partir por eso. Como pueden ver acá, es un for que es con respecto a las materias primas, y después nos metemos de lleno acá, en la restricción. Entonces vamos a partir por esta sumatoria, que va a ir para cada una de las mascarillas. Entonces hacemos un for para las mascarillas, como pueden ver acá, y después hacemos el de aquí, que es el de máquinas. Hacemos ese for de acá, que es el último y es de máquinas. Entonces agregamos la expresión, que es multiplicar el parámetro con la variable, y la agregamos con la expresión. Es importante que cerremos justo antes de las dos sumatorias, entonces cerrar justo antes de los dos anteriores for, como pueden ver acá, acá cierro, y después hago el menor o igual a la cantidad de materia prima, o sea, a la cantidad de materia prima I que yo tengo en mi inventario. Entonces acá ocupo el método atli, que esto es para, acá están como las distintos tipos de restricciones que son de igualdad, mayor igual, y para el menor igual tienen que ocupar el método atli. Entonces, ahí que la expresión, toda la expresión que yo acabo de hacer sea menor o igual a QI, que son unidades de materia prima I que yo tengo en inventario. Y después, para cada uno de las materias primas, tengo que ir limpiando la expresión, porque si, por ejemplo, paso de una materia prima a otra, si yo sigo sumando sería incorrecto, porque, no sé, una materia prima puede ser madera y otra pueden ser clavos, por ejemplo. Entonces, primero yo veo primero todo lo de madera, y una vez que ya terminé con lo de madera, limpio y paso a clavo. Entonces sería incorrecto si yo no hago esto, no pongo al final como este comando, porque estaría sumando maderas con clavos y eso sería incorrecto. Entonces por eso limpio, y una vez que ya hago todos los requerimientos para los distintos tipos de materias primas en inventario, termino con la restricción. Y acá limpio nuevamente y pasamos a la otra restricción. Como pueden ver, siempre estoy ocupando la misma variable de expresión para cada uno de las restricciones, así que es importante que la vayan limpiando, cosa de que cada una de las restricciones empieza en cero. Y ahora vamos a partir con la restricción de demanda. La restricción de demanda es esta, a ver, es esta de acá. Esta es la restricción de demanda, que quiere decir que para cada uno de los tipos de mascarilla, yo tengo que cumplir con una demanda. Entonces, para cada una de las mascarillas que yo voy a producir en todas las máquinas que van a pertenecer al conjunto R, más las mascarillas que yo les voy a comprar a la competencia, tiene que ser mayor o igual a las mascarillas de tipo J que me están demandando todos los clientes sobre ese tipo de mascarilla. Entonces, esta es la restricción que hay que hacer. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, partir por el para todo. Entonces, para cada una de las mascarillas vamos a hacer un for, tal como está acá. Entonces, ese for es para cada una de las mascarillas. Acá yo voy a hacer una variable local después para la demanda, para ir sumando este término acá. Notar que es importante que hagan eso, porque o si no, como que no van a poder sumar como todas las demandas de todos los clientes sobre ese tipo de mascarilla. Después de eso, pasamos a esta sumatoria acá, que es sumar todos los tipos de, o sea, todos los tipos de, como
de mascarilla del tipo J que yo voy a hacer en todas las máquinas que yo tengo a disposición. Acá estoy asumiendo que tengo solamente una máquina, por si acaso. Ese es un supuesto, que tengo solamente una máquina. Entonces, después hago un for para este de acá, para esta sumatoria, y voy sumando cada uno de las mascarillas de tipo J que yo voy a producir en la máquina R. Entonces acá yo estoy en un tipo de mascarilla que voy a producir en todas las máquinas R. Notar que acá, como no estoy multiplicando con nada, acá multiplico solamente con uno. Y después hago este índice de acá, que ir sumando todas las demandas para esa mascarilla y que tienen todos los clientes. Entonces voy a ir sumando en el conjunto de los clientes y voy sumando la demanda que cada uno de ellos tiene sobre esa mascarilla. Y después finalmente hacemos la expresión y que esta sea mayor o igual. Notar que acá para que sea mayor o igual es el método add.get. Y acá lo ponemos. Después para cada uno de los tipos de mascarilla tenemos que limpiar la expresión, cosa de no mezclar la mascarilla de tipo 1 con la mascarilla de tipo 2, porque sería incorrecto nuevamente. Y después limpiamos nuevamente. Y pasamos a la última restricción, que sería la producción de horas totales que yo tengo para producir los distintos tipos de mascarilla. Y esa restricción sería esta de, a ver, esta de acá, esta de acá. Esta sería la restricción que hay que hacer. Entonces, como pueden ver acá, es la sumatoria que yo tengo para producir la mascarilla de tipo J en la máquina R por la cantidad de horas disponibles que yo tengo para producir cada una de esas mascarillas en los distintos tipos de máquinas, y esa producción tiene que ser menor o igual a la disposición total de horas que yo tengo. O sea, estas son las horas totales, que son como la jornada normal que se tiene, más las horas extras que yo voy a contratar si es que fuese necesario. Entonces, eso lo vamos a hacer ahora. Entonces, para hacerlo, tenemos que primero ir por la primera sumatoria, que es la de mascarillas. Vamos a hacer un for para eso, y después hacer un for para las máquinas. Entonces, agregamos la expresión, multiplicamos, agregamos la expresión, y notar que acá, esto es como lo más importante, que como esta es una variable de tipo ilonumber, es una variable al final, ilonumber, la vamos a pasar restando a este lado aquí. Entonces, para eso, lo vamos a multiplicar por -1. Es importante porque después, al hacer el método addList, una parte me va a pedir que sea como del tipo ilonumber expression, tal como sale en el primer argumento, y el segundo tiene que ser de tipo double. Entonces yo no puedo ponerlo como a la derecha, porque tiene que ir como todo donde tiene que estar. Uno tiene que ir como para eh, todas las variables que son del tipo ilonumber expression, y el otro tiene que ser para los tipos double, que son como las horas que se van a necesitar. A pesar de que Z es una variable que representa como la hora extra que yo voy a controlar. Entonces, después, una vez que hago esto, lo limpio y después lo limpio nuevamente. Y eso. Y después ya empezamos a resolver el modelo. Entonces, todas las variables que van a estar acá, yo las voy a almacenar en estas tipos de variables, x-m, z-horas y y-m. Todas esas las voy a guardar ahí con sus respectivas dimensiones. Y acá esto es para la función objetivo, que va a empezar igual 0. Entonces, si el modelo se puede resolver, yo voy a hacer todo lo demás. O sea, primero que el modelo me entregue el valor, yo lo voy a guardar en la variable de la función objetivo, y después voy a ir extrayendo para cada una de las variables x el valor que tiene asociada. Entonces, notar que acá, como es una variable bidimensional, voy a ir fila por fila obteniendo el valor que me va entregando. Entonces, todo fila por fila, o sea, acá son las mascarillas tipo J. Entonces, para cada una de las mascarillas, por ejemplo, para la 1, para la 2, para la 3, este vector de acá me lo va a ir extrayendo. Y después lo mismo voy a obtener el valor para la variable z, que son la cantidad de horas extra, y la variable y, que es la cantidad de horas, o sea, la cantidad de mascarilla del tipo J que le voy a comprar a la competencia. Entonces solamente acá lo guardo. Este es un vector y estoy guardándolo en otro vector más. Y después empezamos a mostrar la función objetivo, o sea, mostrar el z, que es el valor que estoy minimizando, y después acá es para mostrar
cada uno de los valores que están asociados como a la cantidad de mascarilla tipo J que yo voy a producir en la máquina R, así yo lo voy mostrando, y también para cada una de las otras variables, o sea, para la y también para la cantidad de horas extras totales que yo necesito. Y después si hay un fallo en la implementación, o sea, si no se pudo resolver el modelo en un principio, o sea, si no pudo entrar a este if, va a lanzar un error en la implementación. Y ahí usted tiene que darse vuelta, cosa de dónde está el error, y si es que no hay errores, tienen que buscar qué hicieron mal al final. Y algunas veces lo más seguro es que porque no enlazaron bien el Ciplex con Eclipse, o porque no hicieron este módulo, al final tienes que ir como dándole vuelta, y ir paso por paso, tal como está en este video. Y también en la guía de aspectos generales. Entonces acá, resolver un modelo, se van aquí arriba, ahí, y como pueden ver, lo que se va a minimizar, el costo total que se puede minimizar va a ser 5.649, casi 5.650, que se va a producir, eh, como pueden ver acá, yo estoy diciendo que de la mascarilla de tipo 1, acá la demanda de la mascarilla tipo 1, todos son la demanda de la mascarilla tipo 1 que tiene cada uno de los clientes, son 300, como pueden ver acá, la mascarilla 1, todas las voy a producir en la máquina lenta y son 300, después la mascarilla de tipo 2 serían 380 más 210, eso es 590, entonces miren, estoy viendo acá, o sea, son de la mascarilla, o sea, de la mascarilla de tipo 2 la voy a producir en la máquina lenta y también en la rápida. Voy a producir 30 en la lenta y las otras las voy a producir en la rápida, que son 560, y eso me suma 590. Y finalmente, de la mascarilla tipo 3 serían 550 más 350, la suma de eso serían 900, y serían justamente 900 las que voy a producir todas en la máquina rápida. Entonces, como pueden ver acá, estoy cumpliendo con las restricciones y estoy necesitando 800 horas extras para cumplir con el objetivo que me están demandando, que serían para cada una de las mascarillas y para los distintos tipos de clientes. Y eso sería toda la ayudantía. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a todo esto? Sé que es muy... Eh, ¿Sí? yo te iba a pedir ayuda después, pero es como técnico, así que te iba a pedir si después podía compartir mi pantalla, pero después. Sí, sí, también otra compañera me pidió lo mismo, así que se quedan ustedes dos nomás, ¿ok? Si alguien me pide otra opción, también me quedo. ¿Me podéis mostrar un poco cómo resolverlo al final? Como la última parte. Sí, acá. Entonces, el modelo, ¿La podéis cuando... explicar un poquito así como rápido? ¿Ah? Como explicar la última parte, como el resolver al final, como Ah, el obtener la resolver. función objetivo. Claro. Ah, ok, ya, a ver. Entonces, entramos acá. Entonces, acá resolver el modelo. Entonces, vamos a ir guardando cada una de las variables que me va a lanzar aquí arriba el modelo, y le voy guardando en estas variables de acá. Y si el modelo se puede resolver, voy guardando cada una de esas variables en estas variables que crea. ¿Cachai? Las voy guardando, porque estas son las variables que yo definí arriba, pero las estoy guardando en estas variables de aquí, porque es mucho más sencillo trabajarlo de esa manera. Y después voy mostrando la solución, o sea, la solución de la función objetivo, que es lo primero que me va a mostrar. Este SOAP es para este de acá, y después estos SOAP de acá son para mostrar las variables respectivamente, o sea, estas, las del X, y después, como puedes ver, yo no le voy a comprar nada a la competencia. Entonces, por eso que a pesar de que hay un sub para Y, yo no le voy a comprar, o sea, yo no le voy a comprar nada, porque estoy diciendo que si el valor es distinto de cero, solamente lo voy a mostrar. Pero como aquí hay, todas son cero, o sea, al final no le voy a comprar nada a la competencia, no muestro nada por pantalla. Pero como puedes, mira, si yo saco esta parte de acá, le pongo un comentario. Creo que los comentarios eran así, sí, así eran los comentarios. Entonces, mira, acá yo voy a mostrar todo al final como lo que yo voy a comprar a la competencia, que al final va a ser cero, ¿cachai? Entonces, y después lo hace lo mismo con la hora extra que se van a contratar. Y eso. O sea, para la solución que obtuvimos, no se compró nada, ¿verdad? No, no se Como... compró nada como a la Ah, competencia, ya, sino que todo lo produje yo mismo. ya, claro, claro, claro. Ya, y por eso el if.
No te tira los ceros como que son irrelevantes. Fran. Exacto, sí. Ya, gracias, gracias. De nada. Entonces, igual podría haber como otra solución, no sé, pues, por ejemplo, una demanda mucho mayor, entonces, no sé, pues, pongámosle, a ver, 750, por ejemplo. No sé si en verdad que acá se va a lanzar como otra solución. Veamos si es que se puede. Y ahí, sí, igual no, es que parece que el costo de la hora extra, o sea, el costo de comprar mascarilla es muy caro, entonces quizá hay que bajarle. A ver, pongámosle 5 a esta 3. Entonces ahora quizá es mucho mejor comprarla porque a mí me sale muy caro producirla. Entonces, sí, por ejemplo, mira, ahí está. Estoy comprándola, Ah, bacán, bacán, bacán. ¿cachai? Ya me quedó súper claro. Gracias. Disculpe, igual la ayudantía quizás fue un poco densa, pero en verdad no sabía cómo de otra manera hacerlas. Encuentro que esta es como la mejor. Así que voy a dejar de grabar y voy a empezar con